Bueno, gracias Juanma por acompañarnos. Yo veo tus contenidos, me gustan mucho. Te felicito, la verdad, por todo esto que nos compartes. Y sí, una de las veces que como que me ha causado más impacto, de repente porque estoy más familiarizada con estos temas, ¿no? De construcción, es en donde nos relatabas tus experiencias con el proceso de construcción de tu casa. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Día Uno Más llegó el tiempo de mostrarles mi casa. Me gustaría que sea en un contexto de alegría, espero más adelante hacer un video y decirles amigos, se solucionó, porque como han visto en el título, la miniatura y todo lo demás, me han engañado, yo me siento ¿Qué Sí, nos estafado, bueno, puedes nos sentimos comentar? estafados y este bueno, video agradecido por la consiste en invitación. Lisbeth, he conversarles estado viendo un poco de tu cómo lo organizo. contenido, la verdad que está súper interesante. Y Sí. sí, pues definitivamente, irónicamente, aun cuando mi canal no es un canal que tenga que ver con el rubro construcción, es el video más visto del canal. La gente de alguna manera se ha identificado y también ha querido compartir mi mala experiencia para que no les pase, y eso ha hecho que se haga viral en las plataformas. Sí, sí, me imagino. Dime, ¿cómo surge tu necesidad, no? Como, bueno, tengo entendido que también tienes tu familia. Ujú. ¿Cómo surge tu necesidad de decir, sabes qué? Voy a buscar acá al maestro, quiero hacer mi casa, ¿no? O mi ampliación. ¿Qué es lo que pediste con el maestro? ¿Una ampliación? En realidad, a ver, lo que sucedió al inicio es que no había un presupuesto. Creo que es justamente vi por ahí uno de tus videos que un poco enfocaba ese tema que me pareció súper interesante. No tenía el dinero, para decirlo sencillo, no tenía el dinero, pero se dio justo, yo inicié la construcción por ahí como que en diciembre del año pasado, y se dio la oportunidad de que se juntó el dinero y más unos préstamos y demás, ya se pudo tener cierta cantidad importante como para poder iniciar y no quedarse a la mitad con los clásicos, no sé, falta presupuesto, nos quedamos hasta aquí, dejémoslo en casco. Y la verdad es que no tenían mucha idea, y por un tema de cómo se han manejado siempre las cosas en mi casa, hablo desde que era muchacho, cuando vivía con mis papás, era poco usual recurrir a un profesional. Era siempre, recuerdo que la casa de mis padres, yo he construido sobre el tercer piso, ya existían dos pisos, y mis papás cuando construyeron, mi papá tenía una idea de cómo quería la casa, habló con un amigo que creo era dibujante técnico, no sé si ese es el término, y le hizo más o menos un diseño, y le hizo planos en realidad, le hizo los planos de la parte estructural, el tema de luz, y paro de contar. Es más, yo recuerdo haber visto esos planos en físico. Y se hizo la casa y ahí quedó todo. Entonces, en el caso de nosotros, como mi esposa es diseñadora de interiores, queríamos que se hiciera algo más organizado. Entonces ella conversó con un amigo suyo que es arquitecto, y él hizo el diseño. Él hizo el diseño de la casa en base a los requerimientos que teníamos, más o menos, ¿no? Se contrató también a un ingeniero, no sé si es el término correcto, electricista, que nos hizo el tema de la Sí. distribución de la luz. No contratamos a un ingeniero civil por un tema de que siempre hemos pensado que era un presupuesto. Nunca supe cuánto. Tenía la idea de Ya. cuánto era lo que se tenía que gastar por metro cuadrado en base a contactos que teníamos, pero yo asumí que siempre era caro, y eso fue un pero, ¿no? O sea, si alguien me hubiese dicho, no sé qué monto soltarte ahorita, pero si me hubiese dicho contratar a un arquitecto o un profesional que esté viendo la obra cuesta tanto y eso hubiese estado dentro del presupuesto, seguramente que sí lo contrataba. No, sin Claro. pensar en la mala experiencia que tuve, pero yo imaginaba que era muchísimo dinero y eso me frenó. Entonces, buscamos contactos y ahí fue otro error, porque había un amigo de mi papá ya falleció hace unos años, y un amigo de mi papá que es albañil, o era albañil porque él ya se retiró, tiene su ferretería, le dijimos, como era bueno, era un buen albañil, recomiéndanos a alguien, y él nos dio una posibilidad. Nosotros manejábamos dos posibilidades más. Uno de ellos era un señor que había trabajado en una casa cerca, aquí a la casa de mis padres, y más o menos vimos presupuestos, descartamos el más barato como si fuese una regla, ¿no? El más barato no, porque debe ser muy malo. Lo descartamos. Es más, algo que no comenté es que lo primero que se tenía que hacer aquí en la casa era reforzar las bases, porque como la casa ya tenía como 30 y pico años, se tenía que reforzar las bases, y uno de ellos se descartó porque quería reforzar por tramos. O sea, dijo,
no, yo refuerzo las columnas en el primer piso y luego parcho y en el segundo, y era una cosa ya muy rara. Los otros dos coincidieron en que tenía que ser un refuerzo de uno solo hasta arriba, y dijimos, ok, irónicamente este es el más barato, así que descartemos. Quedamos con otro señor, ese señor nos falló, y al final el recomendado de este amigo fue el que quedó. Y con esa seguridad fue que empezamos con él. Claro, me comentas que no tenía su presupuesto. Eso es un común, o sea, así nomás no todos podemos decir, no, oye, voy a hacer mi casa, he juntado tanto, porque es un tema ya de la realidad peruana, pues, ¿no? Eso es bastante usual. Eh, ¿Cómo, digamos, cómo fue tu estimado para sacar préstamos, por ejemplo, como nos comentas, ¿no? Más o menos, ¿qué fue lo que pensaste o cómo lo calculaste? En realidad, el cálculo lo hizo el albañil. O sea, cuando conversamos con él, ellos presentaron su presupuesto de mano de obra, y eso fue lo que nos dieron inicialmente porque no había todavía planos ni nada. Entonces nos dijeron, yo cobro, por decir, 700 soles por asentar 1 millar de ladrillo, ¿no? Puesto en el tercer piso. El otro no estaba tan lejos y así. Entonces fue eso lo que, como te comentaba, por lo cual se descartó a uno de ellos, porque estaba como que un poquito por debajo y las ideas no cuadraron. En el caso de con quien finalmente nos quedamos, cuando le dijimos vamos a trabajar contigo, ahí recién le hicimos llegar los planos y él hizo un cálculo. Dijo que me voy a tomar unos días, hizo un cálculo de cuántos millares iba a entrar, de cuánto iba a ser el tema en todos los materiales, incluido el hecho de ponerlo en el tercer piso y la mano de obra en sí, y nos dio un presupuesto global. Y recuerdo que el presupuesto en casco, sin techo, era como más o menos como 40.000 soles, por ahí, más o menos, ¿no? Y el tema del techado también nos dio una aproximación, pero todo era en base a aproximaciones. Entonces, en base a esas aproximaciones vimos cuánto dinero teníamos y cuánto íbamos a necesitar de préstamo. Y lo del préstamo, como demora un poco, lo gestionamos de inmediato. No lo gestionamos de inmediato, aún cuando significaba pagar algunos meses más de intereses y demás. Dijimos de una vez porque no vaya a ser que demore, nos quedemos a la mitad y demás. Pero él nos aproximó y la aproximación, créeme, no fue tan mala, ¿no? Por lo menos en eso no falló. Se acercó bastante a lo que podía haber sido. Claro, lo que queríamos inicialmente era casco, era tarrajeado, con el techo, y ahí parábamos de contar. No habíamos pensado todavía en lo que es acabados, que es otro número, ¿no? Aparte, pero ni instalaciones ni nada. Lo que correspondía a él, se acercó bastante, que era como, es decir, no fallo, como 60.000 soles por ahí más o menos. Ok, o sea, el presupuesto no varió mucho de lo que en realidad costó la obra gruesa. Sí, en lo que él propuso, porque la otra parte se tuvo que arreglar lo que él había dicho, y ahí sí hubo un cambio. Hubo un cambio, yo debo ser muy honesto, mi amigo que arregla la casa, que es también además, bueno, acaba de terminar la carrera de arquitectura, él nos cobró exactamente lo que hubiese cobrado si la casa hubiese estado bien hecha. O sea, quien perdió fue él. Eso es lo real, porque él trabajó el doble para poder nivelar un techo en cuanto a tiempo, pero él me cobró por metro. Entonces se perjudicó. Y bueno, yo me perjudiqué, él fue más perjudicado yo, porque obviamente no tenía ninguna responsabilidad. Yo me he perjudicado, nosotros nos perjudicamos con el tema del material, porque sí casi entró el doble, casi el doble material. Entonces, y él había hecho un cálculo, este amigo, el que repara, y luego decía, no, vamos a necesitar tantos metros cúbicos más de arena y tantas bolsas de cemento, y no llegábamos a arreglar. Entonces, por ahí fue un poquito el desfase, el descuadre, digamos, ¿no? El descuadre del presupuesto, Ujú. entiendo. Eh, y durante la primera fase, en donde estaba recién haciéndose la casa, de repente surgió algún cambio en donde ustedes de repente vieron lo de los planos versus lo que ya estaba, más allá de las fallas, como decir, este cuarto está muy chico, Ujú. agrándelo un poco más. O, uy, acá no nos han puesto tomacorrientes, pero sí, sabes que ahora que lo pienso sí lo voy a necesitar. Hubo esa serie de modificaciones, por ejemplo, de último minuto, de cuando ya estás en la obra y vas viendo, ¿no? Cómo va quedando de repente. Y sí, uno de los cambios más importantes fue que lo que es la sala, si has visto el video por ahí, donde dice la famosa pared de piedras, por ahí es un video Sí, 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 de sí, una sí. pared de piedras, Muy bonita. esa parte era una terraza.
era una terraza, entonces la sala era mucho más pequeña, pero no me cuadraba a mí la idea de una terraza porque yo vivo en una avenida y en ese Ujú. entonces encima estábamos frente a una especie de gloria, casi frente a una glorieta ahí en la Alameda, y llegaban pues borrachitos y todo. Yo decía, no me veo en la terraza viendo todos los días los borrachitos, ¿no? Como un espectáculo. Entonces dije, ese Ya. espacio es espacio perdido, era un espacio regular. Estamos hablando de, no sé, pues 2 por 6, no sé, algo de 12 metros, y yo preferí una sala un poco más grande y que los chicos tuviesen una especie de área de juego, que nunca la tuvieron y quería un poco que se dieran ese gusto. Y dije, ves un espacio desperdiciado, porque voy a poner, en mi caso, por el lugar donde vivo, tendría que poner las mesitas y muebles de terraza encadenados, porque alguien se trepa, se los lleva y no están. Había una Ya, serie de peros, y así que se ya. descartó y se terminó proyectando la casa hacia adelante para ganarle sus metros. Eso fue el cambio Todo más importante. cerrado. Todo cerrado, Claro. sí. Ok. Otro cambio con el tema de los tomacorrientes, sí hubo un ajuste, pero eso se hizo previo a la ejecución, porque se hizo con el... No, perdón, ahí estoy equivocándome. Sí se modificó, porque se habían contemplado justamente aquí donde estamos en el estudio, por un tema de trabajo, necesito varias tomas de luz. Y se aumentaron dos, si mal no recuerdo. Después no hubo otro cambio más importante en ese sentido. Ya. Y respecto a este balcón, por ejemplo, que me dices que hubo en el planteamiento inicial, por qué fue este balcón planteado de repente en los planos? Lo que pasa es que esa era idea de Silvana, se llama mi señora, esa era idea de Silvana. No es que le Ok. eche la culpa, pero era su idea. Lo que pasa es que ella vivió siempre en Chorrillos, prácticamente frente a la playa. Entonces, está sufriendo la pobre viviendo en San Pedro Ah, de Ancha. Entonces, no, ellos siempre tuvieron su terraza grande, una terraza muy bonita, y tomaban el sol y todo. Y más o menos quería repetir a pequeña escala eso aquí, esa comodidad aquí en la ok, casa, pero no se presta pues, para ello, ¿no? Y lo supo entender, la verdad es que sí, si no te diría que muy a su pesar lo hizo, pero no. Lo supo entender porque vio claro, todos los pros y contras y dijo, sí, pues mejor tenemos un poco más de espacio y nos quedamos más tranquilos así. claro. Eso no lo llegaron a ver, por ejemplo, en la etapa en donde estaban con su amigo el arquitecto haciendo los planos y al momento en el que arman el balconcito de repente, ¿no? Y ven, acá va a haber un balcón en esta ubicación, Sí, frente a esta glorieta, por sí. ejemplo, ¿no? No se llegó a ver por ahí, o no hubo No, ningún comentario. la verdad es que básicamente ellos dos, Silvana y su amigo, hicieron el diseño, todo. El tema, yo sí tenía claro que necesitaba un estudio donde trabajar, necesitaba un Ujú. espacio porque antes de eso estuvimos en un lugar muy pequeño, con muchas incomodidades, así que necesitaba ese espacio. Pero cuando conversaron, ella planteó eso y la verdad es que inicialmente me pareció una buena idea, no lo voy a negar. El tema del balcón, pero luego reevaluando por lo que yo te comenté, dije, no va a ser algo positivo, vamos a perder espacio, va a ser muy complicado que podamos disfrutar de ese espacio sobre todo, porque hay un tema de ruidos, estoy cerca de un mercado, o sea, no iba a ser un lugar agradable. Es más, la idea de ese espacio, ahora recuerdo, también fui un poco, digamos, ayudé con que sí se hiciera porque yo deseaba tener una especie de parrilla también, ¿no? Que evidentemente no podía tener dentro de casa. Entonces, pero luego dije, no, descarto eso. Por último, todavía mi mamá la tengo en el primer piso, puedo hacer uso de algunos espacios que ella tiene, tipo patios y demás, donde siempre hemos hecho alguna parrilla, y normal, soluciono eso. Pero ya he hecho los planos, ya estaban ejecutados y todo, o sea, ya estaban en disco y todo, como es ahora, ¿no? Y ahí, en ese interín fue que dije, no, mejor no, y se reacomodó, un poco yendo en contra de lo que inicialmente se había quedado. Claro. Sí, también es bastante usual, ¿no? Modificar a último minuto. Igual siempre hay que tener en cuenta que ahí pueden haber pues aumentos en el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Porque ya un cerramiento implica de repente si es totalmente lleno de muro, ladrillos y cemento adicional, o si por ahí Claro, tienes que añadir ventanas, si quisieras, ¿no? Es un presupuesto en vidrios, ¿no? sí. En carpintería. Entonces, claro, cuando una persona tiene, digamos, un presupuesto muy ajustado,
esas cositas que no se ven un tanto desde antes, desde el inicio, antes de iniciar la obra, ¿no? Y como que se le da vuelta y vuelta y vuelta, podrían por ahí generarnos, ¿no? Estos Sí, pequeños un descuadre, ¿no? En el presupuesto sí, descuadres, sí lo exacto. hubo, sí, tienes razón, había olvidado eso, hace un rato dije que todo calzó, pero no, sí, y además hubo otros pequeños detalles, como el tema de las puertas, hay un acceso, bueno, el acceso a la cocina, más allá de la parte del kitchenette, ese acceso era más angosto, era más pequeño, y al verlo, primero en el diseño estaba como algo suficiente como para poder no entrar estrecho, pero entrar tranquilos y ya. Pero luego al darnos cuenta, no, perdón, estoy al revés, era muy ancho y la refrigeradora era más ancho era más pequeño que la refri. Así que yo me di Ya, cuenta de ese detalle cuando estaban asentando el ladrillo, miré, oye, pero la refrigeradora por la ubicación que va a tener va a sobresalir, se va a ver horrible. Entonces se hizo una modificación adicional, pero eso fue en el momento. Estaban literal claro, asentando el ladrillo y se hizo una modificación. claro, claro. Sí, sí, es algo que suele pasar, o sea, nos pasa a muchos, a mí también incluso me ha pasado en algún momento en alguna remodelación, ¿no? Que yo he tenido que hacer el plano, se los he mostrado y no hemos visto ningún problema. Ni ellos se han dado cuenta, ni yo, que en principio soy pues como que la especialista, ¿no? Y la profesional. Pero claro, hay un tema también de comunicación, Claro, porque muchas veces las personas de repente no sienten esta confianza como para expresar todo lo que necesitan. Más que nada, te dicen lo que quieren, pero no te dicen el por qué, ¿no? Entonces, si por ahí ellos no lo ven reflejado necesariamente, no, es decir, necesito esto y te pido esto otro, claro, yo voy a escuchar solo lo otro, pero no voy a adivinar qué es lo que ellos necesitan en realidad. claro. Yo Es, añadiría, yo añadiría ujú, algo, Lisbeth. No sé si sí, le pasa a muchos, pero a veces el cliente se siente corto porque no quiere incomodar al profesional o a la persona encargada. Como que si ya quedé en algo, y me ha pasado de verdad. Con esto de la casa me ha pasado también. Como que, oye, modificar esto, no, de repente se va a incomodar, se va a fastidiar, o va a significar que, oye, yo ya te entregué un trabajo y me modificas y eso va en contra de lo que hemos acordado, etcétera. Aun cuando yo soy muy respetuoso de que eso puede significar como un adicional también, algo que se tenga que reconsiderar en el presupuesto, pero es como que la incomodidad que quieres evitar. Quizás por ahí también, además de no poder transmitir, no quiero que se fastidie, no quiero que luego venga de mala gana, así que casi es como un favor, ¿no? No sé si podríamos hacer esto. Lo he visto en otras personas y entiendo. lo hemos vivido también. Sí, sí, tienes razón, porque hay una, no sé, podría decirte, es como un código, ¿no? En donde no modifiques tanto porque ya estás haciendo trabajar de más. Sí. Pero tampoco aplica porque también se trata de tu vivienda, ¿no? Es tu casa y Ujú. pues a un plan se le tiene que dar vueltas. Entonces, si está el plano, lo ideal es hacerlo en la etapa de planos Claro, precisamente porque otra cosa es hacerlo en la obra, ¿no? En la obra de señor, ¿sabe qué? No quiero este muro, ya lo armé, píquelo nomás, píquelo, claro, córtelo, eso ya no te sirve, eso ya es una merma y a la vez es un encarecimiento. claro, Y sí, lamentablemente es normal, pero no es como debería ser a la claro. vez, ¿no? Y bueno, personalmente, cuando yo he realizado proyectos, te puedes demorar un mes. De repente, es como que con mi proceso de trabajo, lo estudiamos juntos, ¿no? Yo te doy los planos según lo que tú primero me pides, Ujú. pero es como, aquí están, dale vueltas. Claro, Dale todas las vueltas que requieras y si tienes una idea de que quieres hacer modificaciones y quieres ver qué tal queda, me lo dices y lo estudiamos juntos de nuevo y te claro, lo vuelvo a mandar. La idea es que la persona, porque al final es la persona la que está invirtiendo una cantidad importante para su casa, ¿no? No es claro. cualquier cosa.
tiene que estar segura, tiene que tener esa certeza. Cuando tienes la certeza, no es 100% seguro que tú vas a hacer tu casa 100% perfecta, porque eso también es irreal, pero ya lo tienes mucho más claro. Entonces, puedes también tener un mayor control, ¿no? Entre comillas, de qué puede salir de repente un poquito no tanto como lo quisieras, o qué puede salir bien porque ya le diste un montón de vueltas y, bueno, señor, si falla, no importa, lo arreglamos, pero la variación es mínima. Claro. Y sí he podido percatarme de eso, ¿no? Cuando yo he trabajado de mucho más joven en algunas otras oficinas, había este tema, ¿no? Si tienes observaciones o cambios a partir de la tercera reunión, cuarta reunión, cobramos más, ¿no? Es un costo Claro. adicional o ya no me vas a estar alargando el tiempo, ya esto de trabajo no está saliendo a cuenta, entre comillas, Claro. pero no es un trabajo de tiempos, ¿no? Es un proyecto y al proyecto hay que pensarlo, pues, y Claro, hay que eso es cierto. analizarlo.